en la palabra. Ya como lo ha mencionado Leo esta mañana, quiero agradecer al Señor primeramente por habernos permitido ir a la conferencia en Uruguay. Ha sido de mucho gozo, ha sido un privilegio, pero también un gran desafío. Hemos aprendido mucho. El problema es ahora aplicar eso aprendido. Así que el Señor nos dé la gracia para poder aplicarlo, y gracias a la Iglesia por ayudarnos a poder ir y también estar en esa situación con nosotros y también orando. Así que agradecido al Señor por eso y también a la Iglesia. Vamos a comenzar, hermanos, yendo a Hebreos capítulo 1. Vamos a leer desde el versículo 5 hasta el versículo 14. Hebreos capítulo 1, desde el versículo 5 hasta el versículo 14. Dice así la palabra del Señor: Porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez: yo seré a él padre, y él me será mi hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle en todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritu y a sus ministros llama de fuego. Mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo de los siglos. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a tus compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces. Y todos ellos envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás. Serán mudados, pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Vamos a orar antes de comenzar, pidiendo la bendición del Señor. Vamos a orar. Padre, gracias por darnos la oportunidad de alabarte por medio de las alabanzas e himnos que hemos entonado hacia ti, siempre recordando que tú estás en gloria, siempre recordando que tú eres digno de recibir esa adoración. Pero ahora, Padre, venimos delante de ti rogándote que aquietes nuestros corazones, para poder oír y estar atento a la voz de tu palabra. A veces, Señor, nos acostumbramos tanto a tener tu palabra en nuestras manos, de tantas maneras, de manera electrónica, de manera física, y habiendo tantas traducciones, nos acostumbramos a tenerla, pero a veces olvidamos lo privilegiado que somos. No meramente, Señor, de tenerla, sino de poder leerla. No meramente de leerla, sino también de conocerla y ahora poder ser expuesto a ella. Señor, guárdanos de olvidar, Señor, lo privilegiado que somos, de que tú te has revelado a nosotros por medio de las Escrituras. Por eso ayúdanos en esta hora a prestar atención, nuestro oído, pero por sobre todo danos una disposición del corazón. Porque muchas veces podemos oír, pero nuestro corazón no está atento, nuestro corazón no está dispuesto a recibir tu palabra y conocerte más. Por eso, Padre, te ruego en esta tarde que nos hables, que como iglesia podamos ser bendecidos. Anima el corazón de mis hermanos, trata con sus corazones, fortalece su fe, y pedimos la ayuda de tu Espíritu. Te lo ruego en el nombre de Jesucristo. Amén. Hemos finalizado, hermanos, el versículo 4 y habíamos hecho una breve introducción en parte, pero yo antes de comenzar quisiera recordar en parte lo que hemos visto, y hasta aquí hemos visto algo que vamos a ver a lo largo de toda la carta a los Hebreos. Hemos dicho que el autor de Hebreos una y otra vez va a hacer la similitud de Jesús con algo más. En esta ocasión que veremos hoy va a mostrar que Jesús es superior a los ángeles. Y la idea del autor de Hebreos es demostrar que Jesús tiene la preeminencia, demostrar que Jesús es mayor que todas las cosas. Y como he dicho, me acuerdo en la introducción, si bien toda la Biblia exalta a Cristo y toda la Biblia apunta hacia Cristo, el autor de Hebreos va a hacer esa similitud una y otra vez, demostrando que Cristo es mayor que todas las cosas. Y eso es una enseñanza para nosotros, hermanos. Que el autor de Hebreos nos desafíe o nos enseñe que Cristo es mayor que todas las cosas con el fin de que nosotros le conozcamos.
con el fin de que nosotros veamos lo grandioso, lo maravilloso, lo grande e inmenso que es Él y podamos amarlo y conocerlo más. Y esa es la meta de la epístola a los Hebreos, que podamos conocer cuán grande es Jesucristo. Y hemos estado viendo que Dios había hablado de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, pero al final de los tiempos nos ha hablado por el Hijo. El fin de la revelación de las Escrituras la concluyó en el Hijo, porque de eso hablaba la Escritura de principio a fin. De eso habla la Escritura de principio a fin del Hijo. Pero luego de eso vimos la comparación de cómo el autor de Hebreos mencionaba a este Hijo. Ya habíamos dicho que Él era el autor de todas las cosas, el heredero de todas las cosas, el creador de todas las cosas, pero también el que sostiene todas las cosas. Eso lo había hecho que era igual a Dios. Y habíamos hecho hincapié en que Él era el resplandor de esa gloria, y si mirábamos a Cristo, estábamos viendo a Dios. ¿Por qué? Porque Cristo es Dios. Cristo es Dios y habíamos hecho hincapié en su deidad. Pero ¿por qué menciono todo esto? Porque luego de decir esto, por todo lo que Él es, está sentado en gloria, terminó el versículo 3. Y eso nos dio la introducción para el versículo 4, que es lo que estaremos hablando hoy. Porque Él es esto, Él es heredero, Él es mayor que todo, Él está sentado en el trono a la diestra de la majestad en las alturas, dice el versículo 3. Y dice que hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Y en eso nos estaremos enfocando hoy. El autor de Hebreo va a hacer esa similitud, va a mencionar los ángeles tal cosa, pero Jesús tal cosa, para demostrar que Jesús es aún mayor que los ángeles. Y a lo largo de toda la Escritura nosotros vemos que se menciona los querubines, serafines, los arcángeles. Hemos dado un estudio de angelología a los miércoles cuando estábamos viendo acerca de la doctrina. Pero es triste cómo tal vez en el entorno de la iglesia en general no se conoce lo que es un ángel. Cuando parece que es misticismo, cuando parece que es algo ajeno a las Escrituras, pero en la Escritura en muchas ocasiones menciona a los ángeles. Y nosotros hemos estudiado que para qué fueron hechos, sus distinciones, qué hacen los ángeles, para qué Dios los creó y cómo Dios los puede utilizar. Para nosotros puede significar una cosa los ángeles, pero para los judíos hablar de los ángeles como ellos lo conocían y entendían, para ellos era algo maravilloso. Los ángeles para ellos veían a los ángeles como los seres más espirituales cercanos a Dios, como el ser que puede estar al lado de Dios. Para un judío los ángeles era algo maravilloso, era que un ángel puede estar al lado cercano adorando al Creador de todas las cosas. Por ende, ellos tenían, por así decir, en alta estima a los ángeles. Y por eso el autor de Hebreo, pensando en la mente de los judíos que se habían convertido a Cristo, reciben estas palabras y empieza poniendo a los ángeles delante de ellos para mostrarles que Jesús es superior a los ángeles que ellos estaban conociendo, a los ángeles que ellos habían conocido por medio de las Escrituras, aquellas criaturas que fueron creadas que para ellos eran grandes y relevantes. Él le va a decir, Cristo es mayor. Cristo es mayor que los ángeles. Y el autor de Hebreos va a comprobar esto, la superioridad de Cristo ante cualquier ser angelical. ¿Por qué? Porque Dios Padre le dice a Dios el Hijo cosas que nunca le dice a los ángeles. Y eso es lo que veremos hoy, Pero el primer punto, hermanos, no decir que es difícil. El primer punto que vamos a tocar, no voy a decir que es difícil porque la Escritura se entiende con las Escrituras. Nosotros para entender un pasaje que es difícil de examinarlo, es difícil de entenderlo, tenemos que ir a otros pasajes que nos arrojan luz, qué quiere decir ese pasaje. Y lo primero que estaremos viendo es lo que dice el versículo 5. Noten conmigo allí, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? ¿A cuál de los ángeles Dios le dijo, mi hijo eres tú? A ninguno. Yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré a él padre, y él me será a mí hijo. El primer punto que veremos es una verdad que nos va a ayudar a entender otras cosas. En primer lugar, lo que nosotros creemos como cristianos. Porque nosotros podemos encontrarnos con alguna persona que venga y nos diga, ya que Jesús es el Hijo de Dios, resulta obvio que es inferior al Padre. Por tanto, Jesús no es Dios, es menos que Dios. Como leemos ahí, solamente es un hijo. Y sabemos que esto piensan los testigos de Jehová, un poco los mormones, entre otras cosas, que Jesús no es Dios, sino alguien creado o un ángel encarnado. Y acá veremos
Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. ¿Cómo que Dios engendró a Cristo? ¿Cómo que Dios lo hizo su hijo? ¿Cómo entendemos eso? Bueno, es eso lo que veremos en primer lugar. Y debo recalcar, hermanos, que para mí ha sido todo un desafío. En primer lugar, el primer punto, y espero poder ser claro en explicarlo. Dice así Lucas capítulo 1, noten, versículo 31 al 33, yo se lo leo. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Cuando se anuncia la venida del Mesías, se anuncia que va a ser llamado Hijo del Altísimo. Hijo del Altísimo. Y dice, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Pero ahí vemos el nombre que se le dará, Hijo del Altísimo. Se le dio ese nombre, pero no significa que fue hijo de Dios. Esto nos va a llevar un buen tiempo. Pero noten, no es que significa que fue hijo de Dios en el sentido que nació de Dios. Porque si yo digo, Él es mi hijo, como veremos en el versículo siguiente, fue engendrado, mi hijo fue engendrado, significa que yo lo tuve, que yo en parte lo creé. El Señor me permitió a mí y a mi esposa crear a mi hijo. Pero no es así con Cristo. Y si bien la palabra engendrar, como veremos ahí en ese versículo, como vemos, es dar vida, es lugar o algo nuevo, es a una criatura dar vida o crear algo nuevo, en parte no es lo que está diciendo aquí. Jesús no fue engendrado en que fue creado, en que fue nacido como hijo de Dios. El Salmo capítulo 2, 6 y 7 dice, pero yo he puesto a mi rey sobre Sión, mi santo monte, yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y Hebreos dice algo similar, capítulo 5, versículo 5. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. No es la primera y única vez que aparece esto en la Escritura. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Yo te he engendrado hoy. Ahora yo pregunto, me hice una serie de preguntas para poder entender lo que dice este versículo. Cuando algo, hermano, es engendrado, ¿es temporal o eterno? Cuando algo es engendrado, que viene a la vida, que viene a la luz, ¿es temporal o eterno? Es temporal, porque no ha existido desde siempre. Nosotros somos temporales, nosotros hemos sido creados, no existíamos desde siempre como Dios. Nosotros engendramos hijos, vemos animales que engendran también hijos, vemos las plantas que nacen, tienen un comienzo, pero Jesús no tuvo un comienzo. Si nosotros, hermano, entendemos de forma literal esta palabra engendrar, nosotros tendríamos que decir que Jesús es temporal, que Jesús es temporal, que el Hijo de Dios es temporal, porque si Jesús fue engendrado, tiene un tiempo, no existió desde la eternidad. Apocalipsis 1:17 dice Juan, cuando le vi caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. ¿A quién vio Juan? A Jesús, en Apocalipsis, a Jesús. Y dice, Él es el primero y el último. Eso significa que antes de Él, que había nada ni nadie. Dice, Él es el primero. Y ahora pregunto, ¿y el primero es engendrado por alguien o es el que engendra todas las cosas? Como vimos ya en los primeros versículos del 1 al 4, que Jesús es el creador de todas las cosas. No es que fue creado, sino es el creador. Entonces la pregunta es, ¿Jesús es temporal o es eterno? Y esa serie de preguntas nos va a ayudar a entender si Jesús fue engendrado o si Jesús en verdad lo podemos llamar hijo de Dios, como que fue nacido de Dios. Primera de Juan, capítulo 1, lo hemos visto ya en varias ocasiones. En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Por ende, Él no ha sido engendrado, hermanos, literalmente. Él no ha sido hecho. ¿Por qué? Porque en Él estaba en el principio. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Él es Dios. ¿Se acuerdan al Evangelio de Juan, capítulo 8, 58? De cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Él es eterno. Eso es lo que quería decir. Eso es lo que quería decir. Colosenses capítulo 1, 16 y 17. Porque en Él fueron creadas todas las cosas,
las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él. Él creó todas las cosas y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Como dije, mi hijo nació tal día, tal fecha, fue engendrado, tuvo un comienzo, tiene un principio. Y ahora la pregunta es, ¿Jesús tiene un comienzo? ¿Jesús tuvo un principio? La respuesta es no, porque Él es eterno. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios, no tiene comienzo, Él es el principio, dice allí la Escritura, el principio de todas las cosas. No fue creado, sino que Él es el creador de todas las cosas. Y a Jesús, hermanos, se le atribuye esa expresión. Y es lo que, la comparación que está haciendo acá el autor de Hebreos. ¿A cuál de los ángeles Dios dijo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Yo seré el padre y él me será hijo. A ninguno de los ángeles. A ninguno de los ángeles se le dio ese privilegio de ser hijo de Dios, ese privilegio de que Dios le diga eso, pero sí a Jesús. Por eso ese nombre se le atribuye, esa expresión, como dice ahí, Jesús, el Hijo de Dios, la menciona Hebreos una y otra vez. Lo veremos mucho más adelante en otros capítulos que también se menciona. Jesús es Dios, hermanos, pero se hizo hombre, y ahí está la clave. Ahí está la clave, se hizo hombre. Cuando Dios se encarnó, cuando Jesús se encarnó, cuando dice, como dice la Escritura, cuando llega a ser Emmanuel, que significa Dios con nosotros, Jesús, de ser totalmente Dios, pasa a ser totalmente Dios, pero totalmente hombre. Ambas cosas, no es 50 y 50, es 100 y 100. 100% Dios, 100% hombre. Y a Jesús, como totalmente Dios, muchas veces se le atribuyen palabras como el Todopoderoso, como aquel que tiene poder, porque es Dios. Pero también a Jesús, como hombre, se le atribuye ciertas palabras. Ejemplo, el Hijo de Dios. El Hijo de Dios. Por eso cuando leemos, hermanos, la Escritura tenemos que entender si ese texto habla de Jesús, de su naturaleza tanto divina o de su naturaleza humana. Veremos tal vez algún versículo más adelante que muchos salmos apuntan de él. Pero ese salmo, si nosotros lo leemos, con claridad estaba apuntando a un rey. Y muchas veces apuntaba a Salomón, a David, pero también no solamente apuntaba a ellos, sino que estaba dando una luz hablando acerca del Mesías. Pero es algo que a veces nos cuesta entender, pero debemos discernir si está hablando de su naturaleza humana o divina, y en este caso está hablando, haciendo hincapié, de su naturaleza divina. Por eso pregunto, ¿Jesús es Dios, hermanos? La respuesta es sí. Jesús es Dios. Si no creemos eso, no somos creyentes. Si no somos el que niega al Padre, niega al Hijo, dice la Escritura. Si nosotros no creemos eso, no estamos en Cristo. No estamos en Cristo. Entonces, ¿Jesús es Hijo de Dios? Como hemos dicho, y como dice la Escritura, ¿Jesús es Hijo de Dios? Sí. Sí. ¿Cómo entendemos eso? ¿Jesús es Dios? Sí. ¿Y Jesús es Hijo de Dios? Sí. Lo vuelvo a preguntar. ¿Jesús es Dios? Sí. ¿Pero Jesús es Hijo de Dios? Sí. La Escritura dice las dos cosas. Si bien yo tal vez no lo puedo entender, pero son expresiones que ambas están en las Escrituras. Hermano, y las Escrituras no se contradicen. El problema es que nosotros, con nuestra mente finita, muchas veces tratamos de entender y comprender a Dios, que es infinito. Y sabemos que todo no va a entrar en nuestra mente. No podemos meter a Dios en una cajita y entender todos sus misterios. Las cosas reveladas le pertenecen a los hombres, Él lo ha revelado y ha querido revelarlo, pero las ocultas le pertenecen a Jehová. Por algo no quiso revelarlo. Y nuestra mente no puede comprender. Y yo anoté 2 ejemplos para poder entenderlo. La Biblia dice, el que persevere hasta el fin será salvo. Sí, hay un versículo que dice, el que persevere hasta el fin será salvo. Parece un llamado a que debemos perseverar. Y dicho sea de paso, se nos manda a perseverar, a correr la carrera que tenemos por delante, a perseverar. Parece un llamado que para nosotros, que nosotros debemos perseverar. Pero la Biblia también dice que Dios nos preservará hasta el fin. También lo dice, ambas cosas. La Biblia dice que debemos perseverar y que Dios nos preservará hasta el fin. Ambas están en la Escritura. No es una o la otra, porque las dos están en la Biblia. Otro ejemplo claro para poder entender esto. Jesús dijo, que venga a mí todos los que están trabajados y cargados y yo os haré descansar. ¿Hay un versículo que dice eso, sí o no? Sí. Es una invitación a que la gente vaya al Señor, que la gente vaya a Dios. Pero hay otro pasaje que dice, nadie viene a mí si el Padre no lo trae. ¿Cómo entendemos eso? El pecador va hacia Cristo arrepentido.
Pero también hay un pasaje que dice que el pecador no puede ir hacia Dios si el Padre primero no le trae. El que quiera venir, venga, beba, dice la Escritura. ¿Quién decide ahí? Nosotros. Vamos a Cristo. Pero otro texto dice, nadie viene a mí si el Padre no lo trae. ¿Quién decide ahí? El Padre. ¿Cuál de los dos pasajes están en la Escritura? Los dos. Los dos. Que tú y yo, hermano, no lo entendamos es otra cosa, pero los dos están en las Escrituras. Como dije, Dios no entra en nuestra mente, hermanos. Pero al punto aquí de Hebreos, y di esos dos ejemplos para poder entender la humanidad de Cristo, cómo se hizo hijo, y ahora terminaré con una conclusión sobre este punto, pero también debemos entender su divinidad. Pero el punto aquí es que Jesús es Dios. Jesús es Dios, como también lo vimos en los primeros versículos. Hay muchísimos pasajes que nos dicen que Jesús como hijo de Dios, en especial en el Evangelio, y eso nos apunta una y otra vez a su naturaleza humana. Y si perdemos, hermanos, de vista esa naturaleza humana y divina, ambas, no entenderemos esto. No entenderemos estas cosas. Miren lo que dice Gálatas 4:4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Quién es ese Hijo que envía a Dios? Jesús. Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito. Jesús es Dios. Sí. Entonces, otros podrían venir a decir, si Jesús es Dios, ¿entonces Dios nació de una mujer? No, Jesús nació de una mujer, Dios no. ¿Quién murió en la cruz, hermanos? ¿Dios murió en la cruz? No, Jesús. Ahora, si viene alguien y te dice, pero Jesús, vos me estás diciendo que Jesús es Dios. Sí. Entonces, ¿Dios murió en la cruz? No. ¿Me entienden lo que quiero decir? A veces se complica un poco porque está mezclada su divinidad con su humanidad, pero es cuestión de captar el mensaje, el versículo y prestar atención. Jesús fue totalmente hombre y totalmente Dios. Un versículo más, Colosenses 1:13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Quién nos libró de las tinieblas? Dios, y nos trasladó al reino de su amado Hijo. De su amado Hijo. Sabemos, hermanos, que muchos Mesías han venido, muchos van a decir que son el Señor, que Jesús, el Señor mismo lo dijo, van a venir muchos en mi nombre, pero lo que certifica que Jesús es el Mesías es su resurrección. ¿Por qué? Porque Él venció la muerte. Cuando Él resucita, Él certifica que Él es el Hijo de Dios. Él de su resurrección deja claro que es el Hijo de Dios. Acompáñenme por un momento a Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, versículo 1 al 5. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que Él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de Jesucristo. Pablo dice aquí que Él ha sido apartado para el Evangelio. Un Evangelio, versículo 2, que había sido prometido antes por los profetas en la Escritura. Y que este Evangelio se trataba acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David. Lo ven allí en versículo 3. Y dice, fue declarado este Hijo de David, o sea Jesús, fue declarado Hijo de Dios con poder. Y luego dice, por la resurrección de entre los muertos. Desde el principio era el Hijo de Dios. Él siempre fue el Hijo de Dios, pero fue declarado, fue certificado, fue puesto delante de todos como Hijo de Dios por la resurrección. Porque muchos podían decir, yo soy el Mesías, yo soy el Cristo, pero lo que certificó que Él era el Hijo de Dios fue su resurrección. Él siempre fue el Hijo de Dios. Él siempre fue la segunda persona de la Trinidad, pero su resurrección lo que declaró públicamente es que Él era el Hijo de Dios. Por eso Hebreo lo une, Hijo mío, yo te he engendrado hoy, hablando de la naturaleza humana de Cristo. ¿Por qué? Porque Él es Dios y también es Cristo. Él es Dios y Cristo es el Hijo de Dios. Fue engendrado en ese sentido, En ese sentido fue declarado Hijo de Dios. Entonces, como conclusión a este punto, lo he anotado así.
Jesús siempre ha existido como el Hijo de Dios. Aunque se convirtió en un ser humano al nacer se convirtió en el Hijo de Dios encarnado. Pero su relación con Dios como Padre siempre fue eterna. Y como parte de la Trinidad siempre ha sido el Hijo de Dios. Jesús siempre fue parte de esa Trinidad, la segunda persona de la Trinidad, siempre existió, pero se humanó al nacer de María, una virgen, para venir a la tierra. Pero el punto principal, hermano, es que Dios jamás se dirigió a un ángel como su hijo. Jamás le puso este nombre, si podemos decirlo así. Y el texto lo dice: ¿a cuál de los ángeles dijo Dios Padre lo ha llamado hijo? ¿A cuál de los ángeles? A ninguno. Y aunque los ángeles pueden ser unánimes o colectivamente llamados hijos de Dios, como dice Job, cuando Satanás se pasea, los llama como hijos de Dios. Ningún ángel se le ha dado un título como a Cristo, el Hijo de Dios. Sí, puede mencionar los hijos de Dios como creación, pero nunca a ningún ángel se le dio este título individualmente, el Hijo de Dios. Versículo 6, ahí en Hebreos, menciona algo también similar. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle en todos los ángeles de Dios. Menciona otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo. Esa expresión primogénito a Jesús se le atribuye muchas veces, y en algunos versículos, y uno de ellos es el primero de la resurrección. Él es el primogénito de la resurrección, no el primer ser creado. Está hablando que Él tiene la preeminencia, que Él es el primero. No está hablando de que Él es el primogénito como el primer hijo engendrado, como en el Antiguo Testamento debían entregar el primogénito al Señor. No está hablando esa palabra de eso, no significa eso. Y muchas sectas afirman tener una prueba, y una de estas es lo que estamos viendo. Fui primogénito, fue el primero en ser creado. Miren, Él es el primogénito, el primero que nació, el primero que Dios creó. Nació tal como nosotros. Además, Colosenses nos dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Él es el primero que Dios creó, el primero que Dios creó y concibió. Pero ese primogénito, hermano, no tiene nada que ver con el tiempo. Se refiere a la posición. No es que Él vino a ser, no es que Dios Padre lo creó, sino que habla acerca de su posición. Él es el primero. Él es el primero. A nosotros, cuando pensamos en primogénito, lo primero que viene a nuestra mente es eso, el primer hijo. El primer hijo, pero la Escritura no siempre menciona el primero para eso. Miren lo que dice el Salmo 89, 27. Yo también le pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Y el significado de este texto es de la más alta posición. De la más alta posición, por encima de todo lo demás. Porque Él es el más grande, el más superior, el que está por encima de todo. Éxodo 4:22, y dirás a Faraón: Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Otro significado que se le atribuye a esta palabra primogénito: escogido, elegido. Dios tenía a su pueblo especial, Israel. Dios tenía a su pueblo, y dice: mi primogénito, el escogido, el elegido, el más deseado. Mi pueblo elegido. Por ende, primogénito puede significar escogido, elegido, de la posición más elevada, el más grande, el de que tiene la preeminencia, y es eso lo que está hablando acerca del Hijo. Jesús merece la preeminencia, Jesús es el primogénito, el primero, el que está por encima de todo, el más excelso. Por eso cuando el texto, hermanos, ahí dice, miren lo que dice, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Adórenle todos los ángeles de Dios. No está diciendo que traiga al primer hijo nacido para que los ángeles lo adoren, no. Sino adoren al ser más excelente, más glorioso. Y eso se lo atribuye al Hijo. Ningún hombre, hermano, a lo largo de toda la historia ha recibido adoración de los ángeles. Ningún hombre. De ningún ser creado Dios dice que le deben adorar, sino a Él mismo. Pero en esta ocasión dice que los ángeles adoren a su Hijo. ¿Y quién es su Hijo? Cristo. ¿Por qué? Porque, como vimos, Él es el más excelso, que ha venido al mundo como Dios encarnado y recibe la adoración de los ángeles. Y eso lo vemos en Lucas capítulo 2, que hace la referencia al nacimiento de Jesús, cuando la multitud celestial alabó a Dios en los campos de Belén. ¿Por quién? Por el Hijo. Por el Hijo. Y no solo, hermanos, recibe la adoración, como dice allí, sino, o la recibió, mejor dicho, sino que también la recibirá.
Apocalipsis 5 dice, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era de millones, que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. ¿A quién están alabando estos ángeles? A Cristo, al Cordero que fue inmolado. Al Cordero que fue inmolado. Entonces, en primer lugar, lo exalta por su nombre, un nombre que no se le ha dado a los ángeles, sino que se le ha dado solamente al Hijo, el Hijo de Dios que ha existido por toda la eternidad y siempre ha sido el Hijo de Dios por toda la eternidad. ¿Cómo lo entendemos? No lo sé. Ahora, hermanos, pensando por un momento, la tercera persona de la Trinidad sabemos que es el Espíritu Santo. Pero sabemos que Dios no tiene cuerpo tampoco. Entonces Dios es espíritu. ¿Cómo hacemos esta distinción? No lo sé. No lo sé. El único que tiene cuerpo que se humanó es Jesucristo. Dios es espíritu, dice la Escritura, y el Espíritu Santo es espíritu. ¿Cómo que son distintos pero a la vez son iguales? No lo sé. No lo entendemos. Y si alguno lo entiende, luego me lo explica. Entonces, en segundo lugar, Cristo es mayor por su gobierno. Un gobierno que los ángeles no tienen. Noten el versículo 7 y 8. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama del fuego. Yo quisiera que noten esto. El versículo 7 está hablando algo de los ángeles y el versículo 8 del Hijo. Recordemos que el punto era comparar los ángeles con el Hijo para recordar y hacer hincapié de que el Hijo es muchísimo mayor. Versículo 7, una vez más. De los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritu y a sus ministros llama de fuego. Pero del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por los siglos de los siglos. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a tus compañeros. De los ángeles dice que son ministros, y eso lo veremos más adelante, pero vemos que hace referencia a ellos como espíritus ministradores, se refiere a ellos como ministros, como llama de fuego, pero de ellos no se dice que tienen un trono, que tienen un cetro. Los ángeles son presentados en la Biblia como seres al servicio de Dios, pero los ángeles nunca han sido mostrados por Dios como seres que gobiernan el mundo, que rigen el mundo. Así que Cristo en primer lugar nos dice allí que es superior a los ángeles. ¿Por qué? Porque está en un trono. Está en un trono. Los ángeles no. Cristo tiene el cetro, dice allí, pero los ángeles no. Y no estaremos viendo punto a punto todas las cosas, porque son varios versículos el cual abarqué, pero sí el significado principal. Cristo está en un trono, los ángeles no. Cristo tiene un cetro, los ángeles no. Hermano, y si yo digo un trono, ¿qué viene a tu mente? Un rey. Si yo digo alguien que tiene un cetro, ¿qué viene a tu mente? Un rey. Alguien que tiene el poder. Tal vez hoy no se ve mucho por la época, pero en la época que se escribió los reyes tenían un cetro, tenían corona, tenían un trono. Y eso simboliza autoridad, simboliza soberanía de un rey, representando su poder, su autoridad, su derecho de gobierno sobre todas las cosas. Y es eso lo que se ve en Cristo. ¿Quién tiene el cetro en su mano? Jesús tiene el cetro, Jesús está en el trono. Los ángeles no. Los ángeles no están en el trono, no tienen el cetro, pero Jesús sí. ¿Por qué? Porque Jesús es mayor que los ángeles. Eso nos dice el autor de Hebreos. Jesús tiene una posición de gobierno que los ángeles jamás han tenido y jamás tendrán. ¿Por qué? Porque le pertenece solo a Cristo. Mateo 27, del 28 al 30, está esa burla profética. Cuando a Jesús antes de ir a la cruz se burlan de él, es como una burla profética. ¿Por qué? Porque iba a suceder y va a suceder, pero se burlaron de eso. Dice allí Mateo, y desnudándole, escuchen, le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha. E hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo, salve, rey de los judíos. Y escupiéndole tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Ahí dice que le pusieron en su mano una caña y una corona en su cabeza. Seguramente Jesús estaba diciendo, no saben lo que hacen. No saben lo que hacen. No saben de quién se están burlando. Y dicho sea paso, seguramente no sabían de quién se estaban burlando. Ellos no se estaban dando cuenta al parecer, pero al parecer con lo que hicieron estaban mostrando algo que va a suceder en el futuro.
algo que va a suceder en el futuro. Ellos se inclinaban burlándose, ellos decían ciertas cosas burlándose, pero un día van a dar cuenta delante de ese rey a quien ellos se burlaron. ¿Con qué? Con una corona de espinas, con una vara, con una caña que representaría el cetro, pero ellos lo hicieron burlando. Pero algún día lo van a ver en verdad con la corona de oro, algún día lo van a ver en verdad con su cetro, con su poder. ¿Y qué van a hacer? Se van a postrar delante de ellos. Pero ya no va a ser, hermanos, con burla. No va a ser con burla, sino postrados y humillados para que confiesen que Jesús es el Señor. El Salmo 110 nos dice, Jesús dijo a mi Señor, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos. Jehová dijo a mi Señor, estaba hablando claramente de Cristo, pero hermanos, ¿quién tiene el cetro? Dice ahí el Salmo 110, ¿quién tiene el cetro? Dios. ¿Y quién tiene el cetro aquí en Hebreos? Jesús. El Hijo, dice allí, el Hijo, pero del Hijo dice, tu trono, Dios, por los siglos del siglo. Es el cetro de equidad y el cetro de tu reino. Y esto queda claro que Jesús es Dios. Jesús es Dios. Jesús es Dios. Pero este cetro que tiene Jesús, que menciona allí, no solamente demuestra su gobierno y su poder, sino hay una expresión, dice cetro de equidad. Eso significa justicia, rectitud. Eso significa que es un juez justo, es un rey justo, es un rey que tiene rectitud. Hermano, no hay ninguna persona en toda la historia de la humanidad que haya regido las naciones con justicia. Ninguno. Y déjeme decirle que no lo habrá. No lo habrá. No lo habrá. Todos los países de este mundo viven bajo un gobierno de políticos que son todos corruptos. Y no voy a hablar de economía, de política, pero es la realidad. Todo el mundo está bajo políticos corruptos. Gente que gobierna y hay corrupción. ¿Por qué? Por causa del pecado en el corazón. Te puede gustar el presidente que quieras, pero hay algo que todos son iguales, su injusticia. Su injusticia en una área o en otra, pero solo hay uno que tiene el cetro justo en la mano y dice el autor de Hebreo que es Jesucristo. Él regirá con justicia, Él regirá con rectitud. Por ende, hermanos, nosotros tenemos confianza. Confianza para ponernos ya hoy, ahora, bajo su señorío, porque Él es recto. Como siervos nos podemos poner voluntariamente y con gozo, porque sabemos que Él nos puede gobernar como quiera. ¿Por qué? Porque siempre lo hará con justicia. Siempre lo hará con justicia. Por ende, Cristo es mayor que los ángeles por su posición de gobierno. En tercer lugar, Cristo es mayor por su justicia. Versículo 9. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. El texto dice, Dios ama la justicia, es como que ama algo, pero aborrece otra cosa. Ama la justicia y aborrece la iniquidad. Ama la justicia y por lo tanto tiene que aborrecer la iniquidad, porque es lo contrario. Es lo contrario. Es como si yo dijera, amo la vida y por lo tanto aborrezco el aborto, porque es contrario a lo que yo estoy amando. Y Dios ama la justicia y lleva a otro punto, aborrece la maldad. Hermano, Jesús ama la justicia y lo ha demostrado. Lo ha demostrado en cómo Él vivió en la tierra. Su vida recta, ha obedecido cada mandamiento del Padre y no ha fallado ni una coma ni una tilde de su ley. Y Jesús lo ha cumplido todo. Por ende, el Padre dice, este es mi Hijo amado, en Él tengo complacencia. Hebreos 4:15 nos dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Él fue justo y aplicó esa justicia, y vemos que odió la iniquidad cuando hacían cosas injustas, porque Él ama la justicia. Él ha estado sometido, hermano, a tentaciones externas como nosotros, pero no al pecado, no ha pecado. Miren cómo lo llama Hebreos 7:26, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Es un ser santo, inmaculado, sin mancha, limpio, apartado de todo tipo de pecado, dice Hebreos. Dios lo ve y ve justicia plena en Él. Nadie más la tiene. Nadie más. ¿No la tiene Abraham? Dios salvó a
Noé y a sus hijos. Y nosotros podríamos decir, qué justo que fue. Dios fue justo porque salvó a estas personas que no merecían el mal. Habían personas que se murieron ahogados por causa del pecado, pero Dios trató con Noé. Y nosotros podríamos decir eso porque fue justo él y sus hijos. ¿Qué hizo apenas bajó del arca? Se emborrachó. Otro de sus hijos lo vio desnudo burlándose de él, llamó a sus hermanos para que lo vean en parte. No hay ninguno que sea bueno y justo, hermanos. Abraham mintió, Isaac mintió, y podemos seguir. Ninguno tiene la justicia que tiene Cristo, ninguno la tiene. Y nosotros, hermanos, hoy nos vemos, y yo me veo que no tengo esa justicia que tenía Cristo. Pero la Escritura me dice otra cosa, que tú tienes esa justicia. Aunque nosotros nos veamos y parecemos que no la tenemos, pero cuando Dios nos ve, sí la tenemos. Y eso es maravilloso. Eso es de mucho gozo. Y es lo que llamamos la justicia imputada. Justicia que se nos pone, esa es la idea. Justicia que se nos da porque no la tenemos. Y esa justicia ha sido dada por la fe en Jesucristo. Él es justo, aborrece la iniquidad y pide lo mismo de su pueblo. Y esa es una de las verdades, hermanos, más preciosas que podemos escuchar. Que nuestra maldad fue borrada y que esa justicia que jamás podíamos haber alcanzado, ahora se nos ha dado por estar en Cristo. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Cristo es nuestra justicia. Él tomó nuestro lugar para que nosotros podamos ser justos. Aunque yo veo mi vida y no soy justo. Pero los ojos de Dios sí. Hermano, piensa por un momento en esto. Toda la ira de Dios cayó sobre Él. No había roto ni un plato. No había hecho nada malo, como decimos. Pero fue tratado como si fuera el peor de los pecadores para que tú y yo seamos tratados, que somos los peores pecadores, seamos tratados como hijo y como alguien justo. Y en vez de recibir la ira eterna, Él la tomó. Él tomó esa ira eterna para que nosotros podamos tomar de la gloria eterna que no merecíamos. En Él tenemos esa justicia. La justicia de Cristo está en nosotros por haber confiado en su nombre. Y hermanos, es esa justicia que exalta a Hebreos. Esa justicia que está en ti y en mí. Si eres del Señor, si has nacido de nuevo, si te has arrepentido de tus pecados y has depositado tu fe en Cristo, esa justicia está en ti. De lo contrario no, pero está en ti si eres creyente. Así como Dios en el Edén vistió a Adán y Eva para tapar su vergüenza, dice la Escritura, también lo hizo en nosotros en Cristo. Hemos sido revestidos con la justicia de Cristo. Hemos sido revestidos con el Cordero de Dios. ¿Para qué? Para tapar nuestra vergüenza, nuestra culpa, nuestro pecado. Pero así como dijimos que Jesús ama la justicia, como dije al principio, Él desea que su pueblo anhele lo mismo. Él desea que su pueblo, el pueblo de su reino, también ame la justicia y odie la iniquidad. Hermano, esa es la base de lo que Él quiere en su reino. Y lo dice en Mateo 6. Por eso nos exhorta a buscar primeramente el reino de Dios y ¿qué? Y su justicia. No podemos vivir injustamente, no podemos dar obras injustamente, no podemos cometer una acción injustamente, porque tenemos un Señor que es justo y pide lo mismo de su pueblo. No podemos amar la iniquidad, sino todo lo contrario, aborrecer la iniquidad como Él es y como Él pide de su pueblo. Hermano, estas dos convicciones son inseparables. No puede existir la una sin la otra. No se puede decir verdaderamente amo la justicia, pero me gusta el pecado. Porque cuando hay amor verdadero por Dios, va a haber amor total por la justicia y odio total por el pecado. Como Jesús lo hacía. Jesús odiaba tanto el pecado como amaba la justicia. Ambas cosas. Y eso debe estar en nosotros. En cuarto lugar, y anteúltimo, va a ir más rápido ahora. Punto número 4, Jesús es mayor por su inmutabilidad. Versículo 10 dice, y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces. Vamos a leer hasta el versículo 10. Tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás.
Dice así, lo continúo leyendo completo, y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido vestido los envolverás, y serán mudados, pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. En primer lugar nos dice ahí Hebreos, versículo 10, que Él es el fundador de la tierra. Tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra. Los cielos son obra de tus manos. Tú lo hiciste, dice. ¿Quién? ¿Los ángeles crearon? ¿Los ángeles hicieron la tierra? ¿Los ángeles hicieron los cielos? No. Los ángeles son creados. No son creadores, dice el autor de Hebreos. Pero Cristo es eterno y es creador. Creador. Pero hace una gran comparación. Dice, versículo 11, ellos perecerán, mas tú permanecerás. En pocas palabras, ellos van a cambiar, pero tú no vas a cambiar. Tú permaneces, Él es el creador, Él es el eterno y Él es inmutable. La mayoría de los versículos, yo no lo dije porque lo estuve leyendo, pero si ustedes notan abajo en sus Biblias que tienen la referencia, la mayoría de los versículos están apuntando a algún salmo. Se supone que entonces esto que nosotros en parte ya muchos versículos leímos apuntan hacia otra sección de la Escritura, pero aquí también se nos demuestra. El Salmo 102, que es una referencia clave, dice, desde el principio tú fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás. Y todos ellos como una vestidura se envejecerán. Con un vestido los mudarás y serán mudados. Lo que significa eso es que van a cambiar, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Hermano, todo cambia, todo se deteriora, todo pasa excepto el Creador. Todo lo que ha sido creado lleva un tiempo. Todos envejecemos, va a llegar un momento en que todos vamos a morir. Y el salmista usa esa ilustración de una vestidura que cambia y que se deteriora hasta que es enrollada y se descarta, como diciendo, ya terminó, su tiempo terminó, no sirve más. Pero dice, el Creador, sin embargo, vive para siempre. Dice, tú eres el mismo porque sus años no terminarán, sus años nunca van a acabar. ¿Por qué? Porque nunca comenzaron. Otra cosa que no comprendemos, ¿cómo es que siempre existió y siempre va a existir? No entra en nuestra mente porque nosotros, todo lo que tenemos a nuestro alrededor tiene un principio y tiene un final, pero Dios no es como nosotros. Dios no es como nosotros. El Hijo no tiene ni principio ni fin, pero esto no se puede decir de los ángeles. ¿Por qué? Porque los ángeles tuvieron un comienzo. Si bien van a vivir probablemente por toda la eternidad, la Escritura no nos arroja luz si van a vivir hasta el final, que no va a haber un final. Nosotros sí viviremos por toda la eternidad y los ángeles probablemente también, pero tuvieron un principio. Pero ellos tuvieron un principio, pero tú, oh Señor, hablando de Cristo, no tuviste un principio. No tuviste un principio. Todas las cosas, hermanos, van a perecer y el Señor va a crear unos nuevos cielos y una nueva tierra, dice la Escritura. La creación cambia, pero el Creador no cambia. Tus años no acabarán. Así es como dice el autor de Hebreos. Tus años no acabarán. Cristo es eterno. Pero también nos dice algo más, que Él es inmutable. No solamente que es eterno, sino que nunca cambia. Y como vestido los envolverás y serán mudados. Ellos cambiarán, pero tú eres el mismo. Tú eres el mismo. Malaquías 3:6 dice, porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijo de Jacob, no habéis sido consumido. Y hemos visto esto hace 2 semanas, el miércoles, anterior que no hubo reunión, no el anterior. Y hemos dicho, hablando de la inmutabilidad de que Dios es el mismo. Y imagínate, hermano, por un momento si Dios cambiara. Si Dios hoy se levanta de mal humor y no quiere tener misericordia de ti. Si Él no renovara esa misericordia en esta mañana o mañana por la mañana, tú no hubieses despertado. Pero porque Él no cambia y Él ha prometido ser fiel a sus promesas, Él está contigo. Imagínate que Él te dijo, voy a estar todos los días contigo hasta el fin del mundo, pero en un momento te desampara. Nosotros cambiamos, hermano. Nosotros hoy estamos bien, mañana no. A la mañana estamos de buen humor, a la tarde no, porque cambiamos. Pero Dios no es así. Dios no es así. Imagínense si Dios cambiara. Yo te pregunto, hermano, ¿le ha fallado al Señor? ¿Le ha fallado al Señor? ¿Cuántas veces le ha fallado? Si el Señor te hubiera dejado en el momento en que le fallaste, ¿hace cuánto tiempo te hubiera dejado ya? Pero Él está ahí, incluso en tus caídas, incluso en tus pecados. Él te anima a que vayas a Él otra vez. Te arrepientas para volver otra vez a la comunión con Él. Y todo eso sucede, hermanos, porque Él no cambia. Aunque nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él permanece fiel.
y si lo dijo, lo hará, y eso es de mucho ánimo. Que todo lo demás cambie, pero el Creador es eterno, nos dice aquí Hebreos, y que no cambia, no cambia, no cambia, hermanos. Y el texto nos dice también que no cambia porque es Dios. Hebreos 12:8 nos dice también, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él mismo, y eso es un consuelo para mi alma, saber que lo que Él ha prometido lo va a cumplir. Como mencioné hace 2 miércoles también recuerdo, Él dijo que iba a venir a buscar a su iglesia. Me voy pues a preparar lugar para vosotros y volveré. Imagínense si Él se arrepiente y no vuelve. ¿Qué pasaría? Pero Él lo ha prometido porque no cambia y sucederá. Entonces, el punto número 5 y último, hemos visto ya 4. Cristo es mayor por el nombre que se le ha dado, que ha recibido un nombre, el Hijo de Dios. Cristo es mayor por su posición de gobierno, está en el trono y tiene el cetro. En tercer lugar vimos, Cristo es mayor por su perfecta justicia, Él es justo y pide lo mismo de su pueblo. Recién acabamos de ver que Cristo es mayor porque es eterno, inmutable, no cambia. Y en último lugar, Cristo es mayor por su posición. Por su posición. ¿Por qué? Porque Cristo está en un lugar donde nadie más está. A la diestra del Padre. Versículo 13 y 14, y con esto terminamos. Versículo 13 y 14, iba a leer el 12. Pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Vamos a leer hasta allí. A lo cual de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Hermano, a ningún ángel jamás se le dio este honor de sentarse a la diestra de Dios. Aunque su labor sea importante, los ángeles hoy en día son mayores que nosotros en poder, fuerza, un montón de cosas, pero jamás a un ángel se le dio el honor de sentarse a la diestra de Dios. Un ángel es un ángel, siempre ha sido ángel, pero el Hijo, por el contrario, después de haber provisto, como dice Hebreos 1:3, la purificación de nuestros pecados, se sentó a la diestra de la majestad en el cielo. A un ángel Dios jamás le dijo, vení, sentate, no simplemente descansá de tus labores, sino te voy a dar este lugar de autoridad. A ninguno, pero sí al Hijo. Y le dijo, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Solo al Hijo le dijo eso. Solo el Hijo está sentado a la diestra del Padre. Miren lo que dice el Salmo 110:1. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y Mateo 26, 63 y 64, mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres el Cristo. Y él, el Hijo de Dios, Jesús le dijo, tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, viniendo en las nubes del cielo. Eso es un lugar de honra, un lugar de gobierno. Se le ha dado toda la potestad. Se le había dado la potestad del cielo y la tierra. Dijo, tengo toda la autoridad, la potestad en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Hermano, solo Él tiene ese poder. Solo Él tiene ese poder. Y es en un poder que nosotros podemos descansar. Solo Él tiene esa autoridad. Hechos capítulo 2, versículo 32, dice, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos, dicen los discípulos. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Pedro deja claro que no habla de David, sino de Jesús. Dios lo ha puesto a su diestra, Dios le ha dado un honor que nadie ha tenido nunca, Dios le ha dado todo el poder, toda la gloria, lo puso ahí y le ha dicho, el mundo entero es para ti. Tú gobiernas sobre todas las cosas. Y por eso, hermano, hay un llamado continuo a mirar hacia Él. ¿Por qué? Porque Él está en el trono. Mírenlo a Él, adórenlo a Él, exáltenlo a Él. ¿Por qué? Porque Él gobierna el mundo. Por eso, y ese es el fin, hermanos, que el Hijo sea exaltado. Los ángeles nunca han sido puestos ahí, ni van a ser puestos ahí. Solo hay uno en toda la historia de la humanidad que merece estar ahí, y es Jesucristo. Es Jesucristo. Por eso el fin, hermano, es que Él sea exaltado.
Que el Hijo sea exaltado, y por eso lo hacemos continuamente en las canciones. Que el Hijo sea exaltado en las canciones, que el Hijo sea exaltado en las oraciones, que el Hijo sea exaltado en las predicaciones, y que cada día más rodillas vayan se doblando y reconozcan a Jesús como lo que Él es, el Señor. Porque es el único nombre en el cual todo el mundo pecador puede ser salvo. El Señor. Y es triste ver esas iglesias donde todo apunta al Espíritu Santo. Todo el centro y todo su show es el Espíritu Santo, y ahí el Hijo en un rincón, al final olvidado, pero han perdido el foco. Porque todo el protagonismo, hermanos, de la historia, la Escritura aún de principio a fin, no habla del Espíritu Santo, sino se enfoca en el Hijo. Aun cuando el Espíritu Santo descendió sobre sus discípulos en el día de Pentecostés, y Pedro, como muchos otros, fueron llenos del Espíritu, lo primero que hizo Pedro fue hablar de Cristo, predicar el mensaje de salvación. El Espíritu Santo lo capacitó ¿para qué? Para que hable de quién, del Espíritu, no de Cristo. No fue lleno del Espíritu y comenzó y dijo, ¿quién quiere recibir al Espíritu? ¿Quién quiere al Espíritu? El Espíritu esto, el Espíritu lo otro. Llegó el Espíritu y Pedro dijo, hablemos del Hijo, hablemos de Cristo, hablemos del que resucitó y está a la diestra del Padre. Lo han crucificado y el Padre lo ha hecho Señor y Cristo, hablemos de Él. Y eso es lo que hacían, predicaban ese mensaje. Por eso, hermano, el Espíritu todo lo hace para exaltar al Hijo. Alcanza vidas para exaltar al Hijo. Da dones a la iglesia para edificar a la iglesia y que la iglesia edifique y exalte al Hijo. Todo con un fin. ¿Y cuál es el fin? ¿Cuál es el fin de todas las cosas? Que toda la gloria, honra y honor se la den al Hijo. Porque como dice Romanos, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria hoy. A Él sea la gloria mañana. No, por los siglos de los siglos. Amén. Y como iglesia podríamos repetir amén, porque Él merece toda esa gloria, hermanos. Ese es el fin por el cual tú fuiste creado, para alabar a Dios. Ese es el fin. La Escritura de principio a fin, lo hemos dicho una y otra vez, ¿a quién apuntan? Hacia el Hijo, hacia Cristo. Él es la culminación. Él es digno, hermanos, de estar ahí. A ninguno de los ángeles le dijo eso. Versículo 14. ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Hace una pregunta retórica. ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? ¿No son todos los ángeles enviados para servir a aquellos que están en Cristo? Esa es la pregunta que hace. Y la respuesta es sí. Fueron creados, fueron enviados, son ministradores para servir a los hijos de Dios. Pero vemos, hermano, que estos versículos culmina todo. La diferencia entre el contraste entre el Hijo y los ángeles. Y notémosla una vez más. Jesús está sentado en el trono y envía a los ángeles a servir a los creyentes. Pero vemos el contraste. A pesar de la santidad, a pesar de su posición, a pesar de su dignidad, los ángeles siguen funcionando como espíritus ministradores. ¿Para quiénes? Para los que han heredado la salvación. El destino de Jesús es reinar. El destino de los ángeles es servir para siempre a quienes han heredado la salvación. Vemos que los ángeles han servido de muchas maneras. Los ángeles han protegido a los creyentes de mucha manera de un peligro temporal. Los ángeles rescataron a Lot y a su familia, sacándolos de Sodoma antes que pereciera. Los ángeles estuvieron con Daniel en el foso y cerraron la boca de los leones, y podríamos seguir con más ejemplos. Recuerdo cuando hablamos también de los ángeles, que tú cuando sales de ahí y pasa un auto y podrías tener un accidente, tal vez hay un ángel cuidándote, no lo sabes. De cuántas cosas el Señor nos ha guardado, o han sucedido cosas misteriosas que decimos, ¿cómo sucedió esto? No lo vemos, pero la Escritura dice que Dios envía a sus ángeles para el servicio de los que serán herederos de la salvación. Entonces, como conclusión, los ángeles son inferiores a los santos, a los creyentes. 1 Corintios 6, 3 nos dice que hemos de juzgar a los ángeles. Hermano, no sé ni por qué, no sé ni cómo vamos a juzgar a los ángeles o por qué, pero nos da a entender que seremos mayores que ellos, que somos mayores que ellos, ya que en primer lugar nos sirven. No lo comprendemos, pero se le da órdenes a los ángeles para que actúen a favor y en beneficio de los creyentes, aquellos creyentes que han heredado la salvación. Y esta es la culminación, hermano. Mientras que Jesús está sentado en el trono en majestad y grandeza, los ángeles son espíritus ministradores. Y esto es lo que hace el autor de Hebreos, al tratar y a dejar bien en claro
que los ángeles, que para ellos eran el ser más cercano a Dios y era alguien referente, alguien importante, los ángeles, para el judío, como dije al principio, él les dice, Jesús es mayor. Lo que ustedes piensan de los ángeles, Jesús es muchísimo mayor, más sublime, y empieza a dar las características, porque los ángeles esto, pero Jesús esto, los ángeles esto, pero Jesús esto. Jesús es mayor. ¿Por qué? Porque a ninguno se le dio un nombre como Él. Los puntos que vimos, ninguno tiene la justicia que tiene Él, ninguno es eterno como Él, y ninguno está en un lugar como Él, y Él es digno de estar en ese lugar. Nuestro Señor Jesucristo. Como conclusión, hermano, una pregunta nada más. Como dije, para el autor de Hebreos, Jesús era mayor que todo. Y en este caso vimos que mayor que los ángeles. Pero esto me lleva a preguntar, para el autor de Hebreos, Jesús es mayor que todo. Jesús es mayor que los ángeles. Y yo te pregunto en esta noche, ¿Cristo es mayor que qué cosa o que quién en tu vida? ¿Tú puedes decir Cristo es mayor? ¿Cristo es mayor que esto? Yo te pregunto, ¿Cristo es mayor para ti que las cosas de este mundo? Los bienes, las posesiones, las riquezas, las distracciones, los entretenimientos de este mundo que si bien están bien en parte, si son buenos, pero sabemos que hay cosas que no edifican. Hermano, ¿y sabes cómo puedes responder esta pregunta si Cristo es mayor en tu vida? Si Cristo es mayor en tu vida, ¿sabes cómo puedes responder de esta pregunta? Si Cristo es mayor en tu vida que todas las cosas, ¿cómo tú lo sabrás? Y yo te pregunto, ¿a qué le dedicas más tiempo? ¿A qué le dedicas más tiempo? ¿Cuántas horas trabajas? ¿6, 8, 12, algunos tal vez? Súmalo en la semana. ¿Cuántas horas duermes? 5, como algunos por ahí duermen 5, 6, algunos 8, le hace mucho caso al médico. ¿Cuántas horas duermes? ¿Cuántas horas disfrutas de lo que el Señor te ha dado, que si bien es bueno, pero cuántas horas le dedicas a Él, hermano? Saca la cuenta. Yo te desafío a que un día te sientes y hagas la cuenta de lo que haces en la semana y te dirá en dónde está tu corazón. Y que si en verdad tú puedes decir, Cristo es mayor que tal cosa. Cristo es el mayor que está en mi vida. Cristo es mayor que tal cosa que tengo en mi vida. ¿A qué le dedicas? ¿Cuántas horas le dedicas a Él, hermanos? Estando en comunión con Él, pero también en cuánto le sirve, porque si tú dices que Él es mayor que todo, querrás vivir para Él. Y se va a ver en tu corazón un servicio. Hermano, Él merece que tú le des el primer lugar en todo. Hebreos lo hizo. El autor de Hebreos lo hizo y va y lo pone una y otra vez, mayor que los profetas, mayor que los ángeles, mayor que todo, como veremos más adelante. Pero Él merece, hermano, que tú le des el primer lugar en tu vida. Por eso pregúntate, ¿en qué lugar está Cristo? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿En qué lugar está? Haz una lista de las cosas en las cuales tú vives, en lo que sirves, en lo que amas, en lo que haces, y fíjate con sinceridad en qué parte de la lista está el Señor. Si en verdad es mayor que todo, ¿en qué lugar está en tu vida? Por todo lo que Él hace, Él merece estar en primer lugar. Por todo lo que Él hace, Él merece estar en primer lugar, pero por sobre todo por lo que ya hizo. Por lo que ya hizo, hermano, vino a pagar la deuda que tú tenías que pagar. La muerte que tú tenías que morir. El sufrimiento que tú merecías padecer. Lo sufrió, lo padeció, lo pagó Él. Fíjate si Él no merece el primer lugar en tu vida. Entonces, si yo hago una pregunta, no voy a decir que me contesten, pero yo creo que en verdad todos me dirían lo mismo. Si yo pregunto, ¿Él es digno? Yo creo que la mayoría me diría sí. Sí. Él es digno. Bueno, entonces hazlo. Hazlo. Si tú dices que eres digno, Él tiene que estar en primer lugar en tu vida. Hazlo. Hazlo. Vive para Él, para su gloria, como estuvimos viendo en toda la enseñanza, que Él es mayor que todo. No es mayor que los ángeles solos, sino que todo lo que tú tienes en tu vida. Él merece la preeminencia en todo. Hermano, Dios no escatimó a su propio Hijo para darlo por ti. Por ende, no escatimes tu vida que Él te ha dado para que la vivas para Él, queriéndola vivir para ti mismo. Él es digno, hermanos, de recibir la adoración, la gloria y la honra. Vamos a orar. Padre, gracias por recordarnos en tu palabra la posición que tiene que tener Cristo en nuestras vidas. Gracias por recordarnos su grandeza, de que a pesar de que nosotros si viéramos hoy un ángel probablemente nos desmayaríamos tal vez del susto aún, porque son seres creados más excelsos que nosotros,
Son seres mayores en fuerza, en poder y en muchas cosas más. Pero esos seres se sorprenden de tu majestad. Esos seres te alaban de noche y de día por tu santidad. Esos seres, como vemos en la Escritura, ni siquiera se atreven a mirarte a causa de tu santidad. ¿Cuánto nos falta, Señor, conocerte? A veces oramos tan rápido, a veces no estamos en tu presencia, aún en silencio, contemplándote a ti. A veces leemos la palabra como si fuera el diario para hacer el tilde de que hoy hemos leído, pero no contemplamos a Jesucristo en las Escrituras. Por eso, Padre, yo te ruego en esta noche que tú estés obrando en nuestros corazones para que como iglesia podamos conocer más a Jesucristo. Porque claramente si nosotros vivimos muchas veces no conforme a tu voluntad, no conforme a la obediencia que demandas en tu palabra, es porque en verdad no te conocemos como deberíamos. Porque cuando conociéramos lo que eres, lo que has hecho, lo que harás y lo que demandas de nosotros, sin duda viviríamos distinto. Por eso, Padre, ayuda a tu iglesia a que podamos vivir para tu gloria y tu honra. Que tú seas el centro de nuestras vidas, no nuestro trabajo, no el dinero, no las posesiones, no lo entretiempo de este mundo, sino que Cristo sea nuestras vidas. Que podamos despertarnos todos los días y preguntarnos en nuestro corazón, Señor, ¿qué quieres que tú haga? Señor, ¿qué quieres que tú haga en este día? ¿Cómo quieres que tú viva? ¿Cuánto nos falta, Señor, aprender? Por eso, Padre, como iglesia te pido que nos ayudes a ver cada vez más a Cristo más glorioso, más sublime, más grande. Que podamos ver su majestad, que podamos ver su santidad, Señor, y tengamos temor de pecar, miedo al pecar, sabiendo que alguien ya pagó en la cruz por nosotros. Padre amado, te damos muchas gracias por tu palabra y por enseñarnos y mostrarnos a Cristo como lo que es, alguien precioso. Ayúdanos a no meramente decirlo, leerlo o cantarlo, sino que con nuestras vidas podamos demostrar que fuimos creados por Él, que somos de Él y que podamos vivir para Él. Y que podamos glorificarlo a Él por toda la eternidad. Pedimos tu bendición y te damos muchas gracias, Padre, en el nombre de Cristo. Amén.